En esta lección aprenderás algunas herramientas para alterar la realidad, ya sea para corregir algunas imperfecciones como para añadir nueva información. Además lo harás mediante 3 herramientas: el tampón de clonar, la herramienta de parche y el pincel corrector. Te lo muestro en esta imagen. De entrada verás que esta imagen acumula un montón de polvo en el sensor. Es posible que sepas que además esto suele pasar cuando trabajas con diafragmas bastante cerrados. Por ejemplo, vamos a ver con qué diafragma fue disparada esta foto. Irás a Archivo, Información de archivo. Y aquí, en Datos de la cámara, puedes observar que fue disparada a F16 y esto es un diafragma bastante cerrado y por tanto, si el sensor está algo sucio, se acumula y se observa en las imágenes. Este tipo de actuaciones, como la limpieza del polvo, se rectifican mediante las herramientas de retoque. Por ejemplo, en la barra de herramientas, justo por debajo de la herramienta cuentagotas, aquí encontrarás el pincel corrector puntual, no lo confundas con el pincel corrector simple, y la herramienta de parche. Sabes que si mantienes pulsado el ratón o la tableta, puedes además acceder a uno u otro. Y por otro lado también observas que la tecla J es la tecla de acceso directo y además si mantienes pulsada la tecla Shift y presionas J, cambiarás de una a otra, así que podrás irlas alternando. Empezaremos con esta herramienta de aquí, que es la herramienta al pincel corrector puntual, y lo que harás será aproximarte con el zoom hasta ver estas motas de polvo y ahora cogerás la herramienta al pincel corrector. Eso sí, te tienes que asegurar que estás trabajando una dureza máxima y a un tamaño algo superior a lo que quieras rectificar. Y ahora, fíjate, aquí tienes varias opciones. Te recomiendo que trabajes según el contenido, que es la que suele dar mejores resultados, y lo que harás será clicar y arrastrar y mágicamente desaparecen estas motas del sensor. Como puedes ver, es una herramienta con sorprendentes resultados y además muy fácil actuación, especialmente si estás trabajando en tableta gráfica. Además, si hay alguna mota algo más grande, siempre puedes seguir pulsando y acumular algo más de superficie en esta intervención y verás que en un momento tendrás lista ya tu imagen. Perfecto, hay algunas zonas algo más complejas, como por ejemplo esta de aquí, porque tiene algunas zonas contiguas y ahí te tendrás que asegurar de bajar algo el tamaño y ajustarte exactamente a la zona que necesitas trabajar. Vamos a ver esta misma herramienta con otra imagen y por eso abrirás la segunda imagen de la carpeta de materiales que nos permitirá seguir trabajando con el pincel corrector puntual. Como ves, este es un paisaje bastante idílico del Pirineo y vemos que eso sí tiene unas molestas torres de tensión y las queremos eliminar. Para ello me acerco con el zoom y cogeré el pincel corrector puntual y ahora simplemente clicaré y arrastraré para eliminar estas partes. Fíjate cómo Photoshop realmente facilita muchísimo esta labor y cómo utiliza un motor que lo que hace es integrar muy bien estas áreas a corregir con el entorno. Si el resultado no es el esperado, siempre puedes volver atrás o volver a intentarlo una vez ya actuado. Si te fijas, voy clicando y arrastrando, seleccionando estas partes. Aquí estaría perfecto, aquí también. Ideal para aquí. Es muy importante que tengas un tamaño de pincel adecuado al objeto a eliminar y una dureza absolutamente alta. Vamos a ver qué pasa aquí en el árbol y vemos que nos lo resuelve razonablemente bien y aquí vemos que hemos eliminado esta valla de aquí. No nos conviene. Nos interesaría que se propagase y te voy a mostrar otra forma de alterar la realidad, que en este caso es el tampón de clonar. Fíjate, aquí a la izquierda, tampón de clonar, y ahora vemos que tenemos un pincel gigantesco, no nos interesa, voy a bajarlo. Sabes que puedes modificar el tamaño y la dureza pulsando el botón derecho. Además es muy importante saber que cuando trabajas con el tampón de clonar, también estás trabajando con opacidades y generalmente trabajarás al 100% de opacidad. Aquí estaría genial. Bien,
El tampón de clonar nos servirá para restaurar ciertas partes siempre tomando referencias de otras partes de la imagen. Para ello, por ejemplo, quiero propagar esta valla de aquí. Clicaré. Así que lo que voy a hacer es clicar Alt o Opción en función del sistema operativo encima de la valla que quiero propagar y ahora fíjate que se me hace una pequeña previsualización de lo que voy a pintar. Y clico y arrastro y ahora se propaga absolutamente esta valla. Puedo hacer exactamente lo mismo en esta área de aquí. Es decir, tomo la referencia mediante la tecla Alt o Opción. Ahora voy a bajar un poco el tamaño y siguiendo siempre las líneas la propago. También podríamos propagar la valla inferior. Alt Opción. Y ahora sí, aquí estaría razonablemente bien. Siempre se puede actuar de una forma más detallada, pero ahora más bien me interesa que te quedes con la idea general. Aquí además, por ejemplo, verás que hay esta intervención de plástico en este paisaje y no nos interesa y por tanto la podrías, por ejemplo, quitar con el pincel corrector puntual y además también acabarás de incluir este palo y vamos a ver que ha funcionado casi a la perfección. Por aquí también podrías intervenir estos elementos algo distorsionantes con el pincel corrector puntual. Y como ves se integra muy bien al entorno. Estas vallas, simplemente pasar por aquí y ves que Photoshop realmente te asiste mucho en el retoque. Otra de las cosas que debes tener en cuenta es precisamente la repetición de patrones. Imagínate que quieras propagar esta valla por aquí, clicaría el tampón de clonar, cogería esta parte y ahora pintaría. Todo está muy bien si no fuera porque estas piedras son evidentemente las mismas y deberemos evitar este tipo de repeticiones tan claras. Aquí, por ejemplo, nos podemos ayudar del pincel corrector puntual y deformarlas un poquito para que no se note que son exactamente las mismas y obtener así resultados más integrados. Encajo en ventana para ver el paisaje general y aquí tenemos esta torre de alta tensión. Aquí también pincel corrector puntual parece una gran opción. A veces no en la primera pasada, sino que requiere de varias pasadas. Razonablemente bien. Por aquí tal vez debamos mejorarlo un poquito. Estas zonas son bastante más fáciles que las que vas a ver a continuación. Y llegamos a la parte alta. Aquí pasan varias cosas. Lo primero que tienes que hacer es analizar. Aquí, por ejemplo, imagínate que quieras restaurar esta pared de aquí. Lo que vas a hacer es con el tampón de clonar, pintar desde esta pared a esta torre hasta llegar a esta línea de aquí que va a ser intervenida propagando esta otra pared. Te lo muestro directamente. Tampón de clonar, eso sí, un tamaño de pincel muy pequeño, una dureza muy alta, puesto que ahora debemos ser muy delicados. Cojo la referencia de esta pared mediante la tecla Alt o Opción en función de tu sistema operativo y fíjate que la cruz me muestra que estoy pintando, interviniendo con material de esta pared. Es importante también seguir la cruz, ves que está un poco a la izquierda y a la parte inferior del pincel, puesto que nos indica qué áreas intervenimos. Aquí, por ejemplo, empezaríamos a pintar con la ventana y esto para nada nos interesa y por tanto a veces nos va bien para ubicarnos en qué partes estamos modificando. Aquí podríamos seguir clonando con mucha delicadeza. Propagaríamos también estas áreas de aquí. Aquí puedes pasar tanto tiempo como quieras y harías exactamente lo mismo por el otro lado. Cojo la referencia mediante la tecla Alt o Opción y ahora voy pintando, restaurando esta pared. Aquí hay una valla que debo propagar y por tanto cojo la referencia de la valla y siguiendo la línea la intervengo. Realmente
para actuar aquí. La tableta gráfica te será de gran utilidad y si no, pues mucha paciencia. Si hay algún tipo de imperfección, siempre podrás restaurarla de nuevo, por ejemplo, tomando referencias para dar continuidad a estas líneas verticales. Y ahora ves que poco a poco ya se va pareciendo a una pared y siempre podrás también actuar con el pincel corrector puntual para modificar estas partes. Poco a poco, mucha paciencia. Tienes toda esta imagen para practicar con estas herramientas para alterar la realidad. Finalmente me gustaría también contarte otra de las herramientas que va muy bien a la hora de reconstruir realidad, que es precisamente la herramienta del parche. Fíjate que está justo por debajo del pincel corrector puntual, me pongo justo encima del icono y lo mantengo pulsado, aquí lo tengo. ¿Y en qué consiste el parche? Básicamente consiste en hacer una selección. Todavía no sabes muy bien qué son las selecciones, pero lo verás un poco más adelante. De momento, para hacerla, clicarás y arrastrarás para seleccionar esta área. Y ahora, una vez tienes la selección hecha, clicarás encima y arrastrarás buscando una referencia de alguna otra área que realmente pueda servirnos de referencia. Además, el parche va especialmente bien en según qué casos donde tengamos que propagar algunas líneas. Por ejemplo, selecciono esta parte de aquí, quiero propagar esta línea vertical, clico y arrastro y fíjate que le doy una referencia de algo más abajo y ahora nos ha propagado perfectamente bien la línea vertical. Y ahora podríamos coger el pincel corrector puntual para acabarlo y rellenarlo con otras áreas. Déjame finalmente que te muestre otra intervención típica del tampón de clonar. Para ello me voy a este tejado de aquí, por ejemplo, y quiero propagarlo. Lo que voy a hacer es con el tampón de clonar, clico encima con la tecla Alt Opción y ahora es muy importante fijarme con la referencia de la previsualización para propagar justamente estas líneas de aquí. Aquí parece que coincidiría y clico y arrastro y vemos que con un par de pasadas hemos conseguido el resultado esperado. Y esta es un poco la tarea del retocador en cuanto a las herramientas de parche, tampón de clonar y pincel corrector puntual.